Hola con todos, hola Cristina. Soy Pedro Salinas, periodista peruano que ha sido demandado por el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, quien es miembro de una organización católica de origen peruano que se llama Sodalicio de Vida Cristiana, que para que tengan una idea de qué cosa es el sodalicio, es una suerte de movimiento religioso de características muy similares a las que tuvo la Legión de Cristo de Marcial Maciel. Tal como ocurrió en la organización de Maciel, el Sodalicio fue una asociación religiosa que creció con mucha rapidez en los tiempos de Juan Pablo segundo y del Papa Benedicto XVI. Se trata de una institución de características ultraconservadoras, ultramontanas, con mucho poder económico, que en su momento tuvo muchas vocaciones. En el año 2010, la periodista peruana Paola Gas y yo iniciamos una investigación sobre abusos de todo tipo, abusos físicos, psicológicos y también de carácter sexual al interior de esta institución. Eh, la, la investigación se gatilla cuando a fines del 2010 me busca una víctima sexual del número 2 de esta organización que se llamaba Germán Doig, fallecido en el año 2001, y que iban a beatificar. Germán Doig ya había iniciado el proceso para su santificación. El fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, estuvo durante 40 años al frente de este movimiento religioso conservador de características sectarias. Y en el 2011, luego de hablar con esta víctima y que me cuenta estas historias turbulentas, terribles, ¿no? De abusos de Doig con él cuando éste era menor de edad y continuó cuando vivió en una comunidad del Sodalicio, me impactó mucho, porque yo había formado parte de esa organización y yo no fui víctima sexual y tampoco vi algo que me pareciera que tuviera eh, visos de un lugar donde se perpetraban este tipo de situaciones. No obstante, a pesar de ello, se inició la investigación en el año 2010, que tomó 5 años y aterrizó en una publicación que se llamó Mitad Monjes, Mitad Soldados, que tuvo el impacto de un meteorito en la Iglesia Católica Peruana, ¿no? Fue como la bomba de Hiroshima y se suscitó el mayor escándalo de la Iglesia Católica en el Perú. Esta publicación que se llamó Mitad Monjes, Mitad Soldados y que editó la editorial Planeta fue lanzado en Lima, en el lugar de la memoria, que es un lugar emblemático acá, en octubre del año 2015. A partir de esta situación que fue como un terremoto de 9 grados en la escala de Richter para esta institución denominada Sociedad de Vida Apostólica por la Iglesia Católica, que depende de la Congregación para los Institutos de Vidas Consagradas y Sociedades de Vida Apostólica, eh, reaccionó con comunicados al principio ambiguos, pero debido al escándalo tuvieron que terminar aceptando que los testimonios que aparecían en el libro eran creíbles, eran verosímiles, y poco a poco fueron aceptando a regañadientes con una actitud negacionista bastante evidente, eh, esto que en el libro se relataba, ¿no? Que había una cultura de abuso de poder propiciada por Figari y su grupo fundacional, y nada,
esto ocurrió en el 2015 y a partir de la fecha se han producido una serie de situaciones en torno a esta organización. La Iglesia Católica inició investigaciones, la propia institución creó dos comisiones investigadoras, un grupo de exodálites, entre los que me incluía yo, presentamos una denuncia contra personas en concreto, Luis Fernando Figari a la cabeza, por los delitos de asociación ilícita, secuestro mental, que es algo difícil de probar, pero igual todos estamos convencidos que en esa organización lavaban cerebros, formateaban mentes, te manipulaban psicológicamente para captarte desde muy temprano, separarte de tu familia, de tus amigos, hacerte pelear con tu enamorada y hacerte creer que ellos estaban suplantando que ellos eran tu verdadera familia, pese a que era una familia postiza, ¿no? Y recién en el año 2018, el arzobispo de Puyo y Tumbes, que es uno de los miembros más connotados de esta organización religiosa, me demanda porque publico en el contexto de la visita del Papa Francisco, primero a Chile y después al Perú, por una columna en la que lo comparo con el obispo chileno Juan Barros, ¿no? La columna se tituló El Juan Barros peruano. ¿Quién era Juan Barros? Juan Barros, antes de que el Papa venga al Perú, era uno de los principales obispos de Chile, de los 30 y tantos que tenía. Era uno de los obispos, de los hombres más cercanos al pederasta más célebre de Chile, que se llama Fernando Caradima, que era un párroco de un distrito o una comuna donde vivía gente de mucho dinero y era parte de ese engranaje. Él fuerza la figura y dice, no, porque eso después se descubrió que Juan Barros, además de todo lo que estoy narrando, además encubría abusos sexuales. Cuando la investigación que hacemos Paola y yo, nadie tenía mucha información sobre lo que realmente era el sodalicio. Se sabía más sobre el Opus Dei que sobre esta organización. Y a ella también se le ha demandado por cuestiones realmente absurdas, surrealistas, y te diría que hasta lisérgicas, porque, a ver, a ella se le acusa de ser la productora periodística de un reportaje que apareció en la cadena árabe Al Jazeera, ¿no? Que fue un reportaje largo de investigación en el que se señalaba al sodalicio en un tema turbio, truculento, de tráfico de terrenos, y también se mencionaba al arzobispo de Piura. Esta investigación la hace la cadena, repito, Al Jazeera. Hay un director periodístico, hay un editor, hay gente que trabaja en Qatar, en Londres, en Piura, en Lima, para este reportaje. Hay dos periodistas que dan la cara y la voz a este reportaje, un periodista británico y un periodista peruano, pero José Antonio Uren Anselmi demanda únicamente a Paolo Ugaz, que aparece en un momento en el reportaje dando información sobre las empresas del sodalicio en Piura, porque Paola se ha especializado en los últimos años en seguir el dinero, seguir la ruta del dinero de las empresas del sodalicio. Y bueno, volviendo al tema, la acusan a ella de ser la productora periodística. Cuando si entran ustedes a YouTube y buscan reportaje Al Jazeera da Sodalicium Scandal, o el escándalo sodalicio, que está subtitulada, es un reportaje súper interesante de casi 30 minutos, con el cual uno se engancha fácil y rápidamente.
nunca aparecen los créditos de Paolo Ugaz. Y es más, Al Jazeera ya aclaró públicamente que Paolo Ugaz nunca fue productora periodística de ese reportaje. Ella contribuyó con información y nada más, ¿no? Aún así, le han enviado una carta notarial a Paola, prácticamente conminándola para que retire de YouTube a nivel global el reportaje de Al Jazeera, como si Paola fuese la propietaria de Al Jazeera. Por supuesto que no han denunciado ni a Al Jazeera, ni al director periodístico de Al Jazeera, ni al editor, ni a Daniel Llovera, que es el periodista peruano que participa en el reportaje, ni al periodista británico, ¿no? Ni siquiera a los que hicieron parte de la investigación periodística que no aparecen ante cámaras, sino denuncia a Paola Ugaz como productora periodística del reportaje de Al Jazeera. La demandan por eso y por unos 5 o 6 tweets que ella propaló durante la visita del Papa al Perú, porque ella fue la primera persona que detectó que cuando el Papa estaba en la ciudad de Trujillo, una ciudad que queda al norte del Perú, a hora y media en avión, como cerca de Piura, que también está a 1 hora y 20 minutos de Lima en avión, ella fue la primera que se percató, decía, de que el discurso de homenaje en la ciudad de Trujillo no lo estaba dando el obispo de la ciudad, que era Monseñor Cabrejos, que para más señas es además el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, sino aparecía José Antonio Eguren, miembro del Sodalicio de Vida Cristiana, que en ese momento era la organización religiosa más controvertida que ha tenido el Perú en toda la historia de la Iglesia en nuestro país. Y a partir de ahí es que a ella también la comprenden en las demandas, porque considera que esos tweets, que son meramente informativos, que te enlazaban con el reportaje de Al Jazeera, que le recordaban a Eguren que era miembro de la generación fundacional, el arzobispo los consideró como agraviantes, como difamatorios, como que enlodaban su nombre, ¿no? Así de ridículas, así de absurdas son las querellas que han presentado contra nosotros, y en mi caso, pues son dos juezas distintas las que están viendo el caso de Paola y el caso mío. El caso mío se acaba de resolver el día lunes de esta semana con una condena de prisión, de 1 año de prisión suspendida. Esto significa que no voy a ir a la cárcel, pero cada cierto tiempo tengo que ir a firmar un documento en las instalaciones del Poder Judicial en el Perú, y eso sí, tengo que pagarle 80.000 soles o el equivalente de casi $25.000 al obispo José Antonio Eguren de las filas del Sodalicio en un plazo máximo de 15 días, un plazo acotado de 15 días, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peligro acá, fuera de que la interpretación de lo que considera hacer periodismo en el Perú, según la jueza, es que todo aquello que se propale o se publique tiene que ser información corroborada y veraz, ¿no? Y punto. O sea, para ella no existe la opinión, para ella no existe la interpretación de los hechos. Es como si hubiésemos estado frente a una magistrada que jamás en su vida abrió un diario y vio una columna editorial, o vio a un articulista opinando libremente e interpretando las cosas de la coyuntura, o concluyendo cosas a partir de hechos y sucesos ocurridos durante la semana. Ese concepto del periodismo de opinión, en el cual los hechos son sagrados y las opiniones son libres, ¿no es cierto? Que conocemos todos aquellos que practicamos este oficio. La jueza no
no lo tenía en su cabeza. En un país que se llama supuestamente un país democrático, que sucedan estas cosas me parece una cosa aberrante, ¿no? Me parece algo realmente insólito, me desconcierta que me esté ocurriendo una situación así, con 30 años de trayectoria, eh, donde creo que he tenido, pues, habré tenido opiniones equivocadas, la gente no habrá compartido los mismos puntos de vista que tengo, pero a mí nadie me puede acusar de ser un periodista deshonesto, tramposo, o que se vende por un plato de lentejas o por millones de dólares. No, esta es una investigación que venimos haciendo prácticamente desde hace una década. Creo que conocemos un buen número importante de víctimas de la institución en el ámbito del maltrato físico, psicológico, sexual y de esclavos, no estamos hablando de esclavos sexuales. Luis Fernando Figari tenía miembros que eran su servidumbre durante las 24 horas del día, toda la semana y a cualquier hora. Y José Antonio Buren sabía que estas cosas ocurrían. Bueno, esta demanda, contra todos los pronósticos, ha prosperado. Me han condenado a este año de prisión suspendida. Tengo que pagarle 80.000 soles o 25.000 dólares al arzobispo de Piura y Tumbes. Me ha obligado además a litigar todo este proceso en Piura, viajando constantemente con abogados, contratar abogado allá, hoteles, aviones, viajes, viáticos, logística. Y yo me preguntaba, esto con mi abogado, ¿qué pasa si yo no hubiese tenido los recursos para irme forzadamente a litigar a Piura? ¿No? Me iba tras las rejas en un tris. Bueno, eso no ha ocurrido todavía, pero lo peligroso en esto es que yo voy a apelar, evidentemente, esta sentencia que ya se me ha adelantado, pero no se me ha entregado todavía formalmente. Ya ha adelantado a la jueza algunos argumentos medios extraños por los cuales ella infiere, concluye que yo he caído en el delito de difamación agraviada contra el arzobispo. Pero todavía no he leído, ni mi abogado, ni yo, ni nadie, el sustento técnico legal de esta cantinflada, ¿no? Recién vamos a conocer la denuncia el día lunes 22 y a partir de ahí tenemos 3 días útiles para presentar la apelación. Esto se va a ver en un tribunal de apelaciones, otra vez en Piura, donde evidentemente, aunque lo niegue, que lo ha negado el abogado en más de una oportunidad, pero ya da risa, el arzobispo, que es uno de los 6 o 7 arzobispos que hay en todo el Perú, ¿no es cierto? O sea, no es un personaje cualquiera, tiene muchísima ascendencia en las autoridades fiscales, judiciales, militares, policiales, políticas, etcétera. ¿No es cierto? Justo hablaba ahora con una periodista mexicana de la revista Proceso, que hay una influencia muy importante, muy fuerte de la Iglesia Católica en ciertas instituciones, y la institución judicial no es ajena a este tipo de cosas. Finalmente, ¿cuál es la consecuencia más allá de la sentencia? Imaginémonos que en la siguiente instancia ya, o en las últimas, termino yo condenado. 1 año de prisión suspendida, le pago los 25.000 dólares a José Antonio Eguren. Si yo vuelvo a tocar el tema de hacer un símil con Juan Barros, si yo vuelvo a referir como fuentes a Al Jazeera o a un libro de investigación que también citan el tema del tráfico de terrenos, porque es un libro sobre que yo cito porque
se embarca a hacer una investigación sobre organizaciones criminales en el norte del Perú, ¿no? Y sale el tema de el sodalicium en Piura y en toda la región norte, y una relación que no se puede negar que han tenido en algún momento con una banda criminal que se llama la Banda de la Gran Cruz del Norte. Hay vouchers que han pagado los del sodalicio por 73.500 soles durante un tiempo determinado, en vez de contratar a una empresa de seguridad formal. Al sodalicio se le ocurrió, porque ese fue el argumento que utilizaron, contratar los servicios de la Banda de la Gran Cruz para tener seguridad, ¿no? Ya cualquiera puede interpretar qué cosa significa seguridad cuando estamos hablando o refiriéndonos a una banda criminal que tiene algunos asesinatos en su currículum. Bueno, si yo vuelvo a cualquiera de estos temas que han tenido que ver con la demanda y que son mis legítimos puntos de vista interpretativos, y algunos basados en temas totalmente documentados y testimoniados, sobre la relación cercana de Eguren con Figari, o los cargos de jerarquía que ha tenido Eguren en el sodalicium, y por tanto ha sido copartícipe de esta cultura de abuso de poder. Si yo si oso referirme a esos temas, entonces queda a discrecionalidad de la jueza de que yo pueda ir, sí, una temporada a la cárcel de Río Seco, que es el penal de Piura, donde terminan todos los criminales de esa región, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Depende de la jueza. Ya hay un precedente nefasto en el Perú que ocurrió hace algunos años, donde una periodista de espectáculos terminó cerca de 5 o 6 meses en prisión, ¿no? Algo que jamás debió ocurrir, porque, bueno, finalmente yo no voy a juzgar si lo que hizo o no hizo estuvo bien o mal, pero en este caso claramente estamos ante un atentado contra la libertad de expresión y de opinión. Y no lo estoy diciendo yo, que soy el afectado en estos momentos, porque después de mí va a seguir Paolo Ugaz. Curiosamente, paradójicamente, qué curioso, qué raro, qué extraño, qué coincidencia, los dos periodistas que hicimos la investigación sobre el sodalicio de Vida Cristiana, que es la organización a la cual pertenece el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi. Y esto luego de que el Papa Francisco felicitara a todos aquellos periodistas que han destapado los abusos sexuales, como lo ha hecho el Boston Globe, como Carmen Aristegui en México abordó el tema de Marcial Maciel, como la televisión chilena le entró al tema de Fernando Caradima, y podemos seguir dando más ejemplos respecto de estos casos, ¿no? O estos periodistas, esta pareja de periodistas americanos cuyos nombres se me han ido en este instante, pero que hicieron también la investigación sobre Marcial Maciel en un diario de Connecticut, ¿no? Es como si denunciaran a uno de estos periodistas años después los representantes de las organizaciones a las cuales denunciaron. Sería una cosa de locos. Bueno, esa cosa de locos está pasando hoy día en el Perú.